Un reciente reportaje publicado en un diario local aquí del sur de la Florida, The Palm Beach Post, publicó una entrevista con el ex congresista demócrata Joe García, donde Joe García asegura tener conocimiento de las negociaciones que están ocurriendo entre Estados Unidos y Cuba. Joe García además dice que, que ha hablado con las dos partes, con funcionarios dentro del régimen de Cuba y dentro de la administración del presidente Trump, que manejan algunos de los puntos claves que se están discutiendo. Y desde que salió la noticia hay varios puntos para tocar, pero hay uno que es con el que se están yendo muchos titulares, que es el de los deportados. Vamos a analizar todo, vamos a hablar un poquito de todo, yo les voy a dar mi opinión, cada cual tiene que sacar su propia opinión sobre esto, porque esto no es oficial, esto es algo que está diciendo Joe García, quien además sus críticos le sacan en cara que él ha viajado a Cuba en delegaciones de empresarios a reunirse con miembros del régimen cubano, como con Díaz-Canel. Ahí están las imágenes, por lo tanto, muchas personas no confían en lo que está diciendo Joe García, sobre todo porque los números que muestran el tema de los deportados, muchos se inclinan a decir que podría ser para asustar a la comunidad cubana en los Estados Unidos. De todas maneras, aquí lo traemos. Tengan en cuenta que el propio secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que nadie que diga o clame que tiene información cercana a este tipo de reuniones, pues no son las correctas, que solamente el presidente y el secretario de Estado son los que están llevando esto. Pero es verdad que hay reportes de prensa que han sacado a la luz algunos detalles o algunos puntos de las negociaciones que después han terminado siendo ciertas. Yo se los traigo, les voy a comentar mi opinión, lo que yo creo, y cada cual después que saque sus conclusiones. El punto, bueno, les voy a decir las reformas, les voy a dejar el punto más polémico para el final y ahí hablamos un poquito del tema. Bueno, entre los puntos que están a discutir, liberación de los presos políticos, eso obviamente es algo que tiene que estar en cualquier discusión con el régimen de Cuba y sin condiciones. El régimen de Cuba, Estados Unidos está pidiendo que el régimen libere a más de 1.000 presos políticos, o que libera a todos los presos políticos que hay en las cárceles cubanas. Le está pidiendo también, los Estados Unidos está pidiendo que realice reformas económicas en Cuba y que tiene que haber una apertura de la economía, aunque en el reporte de Palm Beach Post, siguiendo las declaraciones de Joe García, pues se habla de reformas parciales a la economía, no una reforma total, y que sería paulatino después esas reformas. El propio, y aquí voy a dar, esto es lo que, basado en lo que ha dicho Marco Rubio, que es parte de la administración del presidente Trump, parte importante, y uno de los que está llevando a cabo este tema de Cuba. Él ha dicho que no pueden haber, que Cuba necesita reformas profundas en su economía y que no pueden haber reformas profundas en su economía mientras estén dirigiendo los mismos que están en el poder. Este reporte de The Palm Beach Post, por declaraciones de Joe García, pues no lo contradice del todo, pero dice, deja un poco en duda qué tipo de reformas son las que se van a hacer dentro de la isla. Para empezar, en la economía dice una apertura parcial de la economía y expansión del sector privado, cuando Cuba en realidad necesita una apertura total de su economía. Pero bueno, yo les traigo lo que dice el reporte. Compensación por propiedades confiscadas, ese es otro de los requerimientos de los Estados Unidos. El régimen cubano tendría que compensar a todas las expropiaciones hechas a ciudadanos de los Estados Unidos, de pagar además en el valor justo, no un valor simbólico, sino el valor justo de esas propiedades. Obviamente, habría que ver cómo se hacen estos reclamos, qué tipo de reclamos son. Recuerden que hay casas incluso que han sido confiscadas, que ahora están viviendo personas en Cuba. Eso es un tema que hay que resolver. Me imagino que se puede resolver con dinero o dando algún tipo de oportunidades en otro lugar. Pero bueno, eso es algo que habría que ver en detalle cómo se lleva a cabo. Cuba obviamente pide el fin de las sanciones y el embargo estadounidense, pero recuerden que el embargo y las sanciones están codificadas en ley y tienen que darse ciertas condiciones muy específicas para que ese embargo pueda ser eliminado. Tiene que haber elecciones libres, tiene que el presidente de los Estados Unidos certificar que hay una democracia en Cuba y eso tienen que cumplirse ciertos requerimientos específicos para poderse hacer. Trump no puede, porque quiere firmar una declaración diciendo que Cuba se ha arreglado cuando realmente, si realmente no se ha arreglado. Y por lo tanto el embargo no podría
eliminarse. Es algo que Trump podría intentar, podría hacerse, pero tienen que haber cambios profundos en Cuba, y lo que muchas personas no ven, y yo tampoco me incluyo, es cómo pueden haber cambios en Cuba mientras se sigan gobernando los mismos. Es imposible. Por eso es que deja dudas este reporte también. Reintegración internacional de Cuba, es decir, Cuba pasaría a integrarse a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero para eso tienen que liberar las sanciones, tendrían que quitar gran parte de las sanciones. Seguridad regional y cooperación bilateral, bueno, más cooperación, digamos, entre Estados Unidos en materia de narcotráfico, migración y estabilidad regional. Eso sí, eso es parte de, digamos que eso sería una de las cosas más simples en una renegociación. Estatus comercial y apertura de inversiones. Se prevé que, o se quiere, que Cuba tenga posibilidades, se le puedan otorgar beneficios comerciales y ampliar inversiones privadas en la isla, sobre todo inversiones que vengan desde los Estados Unidos, que actualmente es, si bien hay algunas personas que lo hacen, pero no se puede hacer, es bastante regulado, y las personas que lo hacen corren el riesgo, uno, que el régimen de Cuba le confisque todas las propiedades cuando quiera, y lo otro, también se expone a sanciones si violan alguna de las sanciones en mover dinero en el sistema donde estén los militares cubanos, y los militares cubanos están integrados a casi todo en el país. Entonces, por ahí también deja dudas de cómo podrían llegar. Ahora, el tema más polémico, digamos, de ese reporte, o el que está haciendo más ruido, y son las deportaciones y cooperación migratoria. Y aquí tengo que decir, yo no dudo, y estoy convencido que, siendo el presidente Trump, que tiene una política de tolerancia cero y quiere deportar de los Estados Unidos a todo el que es deportable, no dudo que el que Cuba acepte a todos sus deportados sea parte de cualquier conversación. Y debe serlo incluso ni fuera de este momento. Cuando se reunían para las conversaciones migratorias, me imagino que Estados Unidos siempre pide o presione para que Cuba acepte a todos los deportados, a todos los que tienen una orden final de deportación. Pero lo que dice este reporte, citando a Joe García, es que Cuba tendría que aceptar alrededor de a 500.000 de cubanos, 500.000 cubanos, que serían más o menos los que entraron en la época del expresidente Joe Biden. Entonces, digamos que estaría deportando a casi todo el que entró, o a todo el que entró durante esos años de Joe Biden, son 500.000. Eso es lo que dice el reporte y las palabras de Joe García. Ahora, a mí me parece poco probable que puedan hacer, que eso sea así, y esto es una opinión. 500.000 cubanos, primero, de esos 500.000 cubanos que entraron durante la administración de Biden, no todos son deportables. Hay algunos que entraron con programas, por ejemplo, como el Parol, y están amparados bajo la ley de ajuste cubano, y algunos ya comenzaron ese proceso para aplicar a la ley de ajuste cubano. Por lo tanto, no los puedes deportar así como sí. Sería muy difícil deportarlos. Podrías deportar a lo mejor al que tenga un parol, pero que todavía no ha hecho el tiempo para la residencia y está todavía con ese parol, que se lo puede revocar, se queda sin estatus, entonces sí sería deportable. Pero al que ya aplicó la residencia, por lo menos tienes que resolver el problema de la residencia. Al que ya obtuvo la residencia permanente, no lo puedes deportar solamente porque entró bajo un programa del expresidente Biden, porque en su momento era un programa legal, y a menos que esa persona haya cometido fraude, haya cometido alguna violación dentro de los Estados Unidos que lo hace inelegible para permanecer en los Estados Unidos, no sé, o mintió de alguna manera, pues entonces sí, ahí sí lo puedes deportar. Pero si no, si esa persona hizo todo correcto, por lo tanto es muy difícil que lo puedas deportar si ya obtuvo la residencia permanente. Y si está en ese proceso de residencia permanente, pues también es muy difícil que, si no tiene nada que lo descalifique, pues que lo puedas negar o deportar, porque la ley de ajuste cubano lo ampara, digamos, de alguna manera. Pero bueno, eso es algo que para los abogados de inmigración tendrán que resolver si eso llega a ser verdad. Pero esas cifras, o sea, seguramente si están conversando, inmigración es parte de la conversación. Que sea el principal factor, no lo sé. Según Joe Biden, se dice que ese es uno de los puntos donde más problemas están teniendo, porque Cuba no quiere aceptar a 500.000 de cubanos, porque obviamente la crisis que tiene y la incapacidad que tiene el régimen de satisfacer las necesidades de los que tiene ahí. Imagínense si le llegan 500.000 de personas de golpe. No va a poder no va a poder.
comida, no hay comida para esas personas, más electricidad, no tienen electricidad. Entonces sería un problema. Entonces ahí estaría un problema. Según Joe García, incluso llegó a decir en ese reporte, cosa que yo también dudo, pero es mi opinión, él asegura tener información, que a esos cubanos que sean deportados bajo ese programa, bajo ese acuerdo, serían ese 500.000 de cubanos, pues recibirían aquellos que no hayan cometido delitos, que no hayan cometido fraude, o sea, que no tengan ningún problema, pero que han sido deportados porque entraron y Estados Unidos no los quiere más aquí, digamos. Recibirían una especie de visado que les permitiría regresar a los Estados Unidos y pasar tiempo en los Estados Unidos con ese visado, sin obtener una residencia permanente, sin obtener ciudadanía, pero que tendrían un visado que les permitiría regresar a los Estados Unidos. Yo, y esto es una opinión, capaz que si ocurre, me parecería muy extraño que Estados Unidos, una vez que deporta a alguien, le otorgue un permiso para regresar con una visa temporal. A mí me resulta extraño. Me resulta difícil de creer. Además, me resulta difícil de creer que puedan deportar así de manera general a 500.000 de personas sin analizar caso a caso. Seguramente si analizas caso a caso de esos 500.000 que entraron durante la administración de Biden, a algunos los vas a poder deportar. No sé si a muchos, pero a algunos los vas a poder deportar porque han cometido delitos, porque cometieron fraude, porque entraron y no podían entrar o porque tienen vínculos con la dictadura cubana. Seguramente vas a encontrar un grupo que vas a poder deportar, pero no sé si al 500.000 que entró lo vas a poder deportar, porque algunos incluso ya tienen la residencia permanente. Sobre todo los que entraron al principio, digamos, durante la administración Biden, a lo mejor ya cumplieron el tiempo y ya obtuvieron su residencia. A mí el reporte me parece... es un reporte más y por eso se los traigo y se los traigo para que las personas den su opinión. A mí me parece más una especulación, pero es una opinión mía. El ex congresista Joe García asegura que tiene información de ambas partes, de información que viene del régimen de Cuba e información que viene de la administración también, de personas cercanas a esas negociaciones. Hay que esperar a ver. Yo en este caso hay mucha especulación, hay muchos reportes. Yo me quedo más con lo que dicen las figuras involucradas. Me quedo más con eso. Me quedo más con las declaraciones que ha hecho Marco Rubio sobre los tipos de condiciones que se esperan, sobre que no podría haber un acuerdo real mientras dirijan los mismos que han destruido el país, que además ha dicho que el acuerdo está difícil de alcanzar porque la negativa del régimen a un cambio. Entonces yo me quedo más con eso que con este reporte, pero ese soy yo. Cada cual tendrá su opinión, cada cual tiene sus análisis sobre este tema y confía más en algunas figuras que en otras. Eso también pasa. Hay personas que confían más en la administración, hay personas que confían menos y podrían confiar más en Joe García. Yo prefiero quedarme con la versión oficial, la que hay hasta ahora, que no es mucha, pero prefiero quedarme con esa. El reporte de lo que dijo Joe García es noticia, por eso lo traemos. No se puede ocultar, está en la prensa, está en todos los medios. Hay que discutirlo, hay que hablarlo. Hay personas, a lo mejor ustedes encuentran algún análisis que yo no puedo hacer y me lo dejan en los comentarios, ahí lo leemos y vamos a estarlo revisando. Yo no lo veo tan factible. Los demás puntos que hablamos son puntos más o menos que sí, que podrían estar en una discusión. Lo que pasa es que para lograr algunos de esos puntos tendrías que entrar en un acuerdo con el propio régimen cubano y a mí me parece difícil de creer que esa va a ser una solución. A mí. Tal vez es porque a mí no me gusta esa solución, pero me cuesta trabajo pensar que Marco Rubio estaría de acuerdo, aunque él no es el que decide. Al final él no es el que decide, él es el secretario de Estado quien dirige la política exterior, es el presidente, quien la define es el presidente. Marco Rubio está ahí para ejecutar esa política exterior. O sea, la decisión final es del presidente, sus asesores me imagino que tendrán algo que decir, pero me cuesta trabajo creer que una solución va a ser llegar a un acuerdo económico, incluso político, manteniendo las mismas figuras del régimen cubano, o algunas de figuras del régimen cubano, me imagino que sacrificarán algunas, pero manteniendo a otras. Me parece difícil, pero bueno, hay que esperar a ver qué ocurre al final con este tema. ¿Cuál es la solución que hay? Si es que llega una solución, porque se está demorando tanto que muchas personas ya empiezan a dudar. Hay días que, digamos, hay declaraciones que invitan a pensar de que está cada vez más cerca. Hay otros días que hay declaraciones que ponen en duda que estemos cerca de ese final.
lo que queremos todos es que acabe de llegar el final, que acabe de llegar el cambio y que los cubanos puedan tener una vida digna, que puedan tener oportunidades de crecer dentro de Cuba sin necesidad de estar regados por el mundo entero y que tengan libertad para escoger ese futuro. Ese es lo que queremos todos, ojalá llegue pronto. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.